elementos de los dispositivos más poderosos y más útiles que hay en la electrónica, que son los diodos, pero ahí vamos a ver a uno que es más poderoso todavía que el diodo y se llama el transistor. Entonces, los transistores son uno de los avances más importantes que tuvo la electrónica en el siglo pasado, en el siglo XX, y sin lugar a dudas uno podría afirmar que están en la mayoría de dispositivos electrónicos que se encuentran hoy en día, en nuestros celulares, en nuestros computadores, en televisores, básicamente en todo lo donde haya que implementar algún tipo de control de señales digitales o señales electrónicas, o donde haya que hacer procesos de amplificación de señales. Entonces, ¿para qué sirven los transistores? Ya vamos a ver internamente cómo están construidos, pero primero miremos para qué sirven. Entonces, los transistores tienen dos funciones principales y uno puede utilizarlos dependiendo de la aplicación, o bien como interruptores o como amplificadores. Entonces, cuando hablamos de interruptores, imagínense ustedes el interruptor que hay en su casa con el que ustedes prenden la luz de su cuarto, de la sala, del comedor. Ese interruptor, pues internamente, si nosotros lo dibujamos, es un switch, ¿cierto? Y mecánicamente lo que él hace es un dispositivo de este estilo, donde tenemos un cable, hay un contacto mecánico y otro cable, y para dejar fluir la corriente, pues lo cerramos, y para interrumpir el paso de la corriente, lo levantamos. Los transistores, cuando funcionan como interruptores, este movimiento del interruptor, este movimiento hacia arriba y hacia abajo, nosotros lo podemos controlar con corriente. Nosotros podemos aplicar una pequeña corriente en el transistor y hacer que un interruptor se cierre o se abra, ¿cierto? Eso pues tiene bastantes aplicaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de, imagínense ustedes las casas que son automatizadas y tienen persianas eléctricas. Entonces uno con un control envía una señal infrarroja a un dispositivo electrónico que está dentro de la persiana, y lo que está pasando internamente es que cuando llega una señal u otra de subir o bajar, ese circuito envía una corriente muy pequeña a un transistor que se cierra o se abre para dejar subir o bajar la persiana. Las ventajas que tiene los interruptores es que permiten, entonces, ¿se acuerdan en una de las clases pasadas que yo les comentaba cuando uno toma la voz de las personas, es de amplitud? Y si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar esa señal para un parlante, para que sea escuchada en un espacio grande, hay que amplificar esa señal, ¿cierto? Y no solo esas señales de audio se pueden amplificar, también las señales electrofisiológicas en nuestro cuerpo, como las señales del cerebro, del corazón, de los músculos, son señales que son muy pequeñas. Entonces diseñaron unos amplificadores particularmente para este tipo de señales, y con estas señales, pues nosotros al amplificarlas podemos analizarlas y procesarlas. ¿Listo? Aquí a la derecha les pongo una foto de una réplica de lo que fue el primer transistor que fue construido a mitades del siglo XX. Y aquí abajo algunos de los ejemplos de los transistores que ustedes pueden encontrar en la actualidad, ¿cierto? Entonces, estos que son más grandes, estos transistores que son un poquito más grandes, que tienen estos orificios, se llaman transistores de potencia, y se llaman así porque permiten trabajar con corrientes más grandes. Entonces, por ejemplo, se utilizan con bombillas que consumen bastante potencia, o se utilizan en
incluso en los parlantes de los que son muchos más grandes, que tienen muchos más vatios, entonces se utilizan este tipo de dispositivos. Ahora, esta plaquita metálica que está acá, pues no es de adorno, no es para uno poner un tornillo ahí y apretar el transistor. Por el contrario, en estas plaquitas metálicas, por lo general lo que se ponen son disipadores, porque cuando estos transistores manejan corrientes muy grandes, se comienzan a calentar y lo que pasa es que si no le ponemos un disipador, lo podemos quemar. Hay otros dispositivos como estos, que son más pequeños, que son transistores más comunes y son los que se utilizan en los circuitos más simples o montajes que uno hace en laboratorio con corrientes más pequeñas, ¿sí? Si ustedes se ponen a revisar como la historia del transistor, vamos a ver que antes del transistor había algo que se conocía como una válvula al vacío de electrones, que cumplía la misma función que hace un transistor, pero tenía el problema y era que era era bastante grande y pues era más difícil de producir. Hoy en día, cada vez los transistores son más pequeños y hay unos que vienen en integrados como este que vemos acá, donde aquí no solo hay un transistor, sino que pueden haber 10, 20, 30 o más transistores. Particularmente, los transistores son muy útiles cuando estamos hablando de sistemas de almacenamiento de información o sistemas de procesamiento de información, como los procesadores de los computadores. Entonces, imagínense que ustedes quisieran hacer una memoria muy simple de 4 posiciones. Vamos a intentar aquí hacer como un dibujito. Entonces, esta es su memoria y tiene 1, 2, 3 y 4 posiciones. Entonces, antiguamente cuando se quería programar un dispositivo, por ejemplo, una calculadora antigua o las primeras lavadoras digitales, internamente el microprocesador lo que almacenaba era un programa de instrucciones que iba ejecutando. Entonces, esas instrucciones en el bajo, digamos que en el bajo nivel, lo que tenían era la información en unos y ceros de manera binaria, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que la instrucción de activar el motor de la lavadora era la instrucción 1101. Entonces, para guardar eso en memoria, lo que hacían era que literalmente soldaban un pedacito a voltaje para simular el 1 y todo lo que fuera 0 lo soldaban a tierra. ¿Qué problema tenía esto? Pues el problema que tenía esto es que si yo quería cambiar después el programa, pues ya no podía porque ya estaba físicamente programado de esa manera. Entonces los transistores, uno puede con corriente conectar corriente a cada uno de estos espacios y cambiar el valor. Entonces, si pongo corriente es un 1 y si quito la corriente es un 0. Obviamente ese es como un ejemplo muy básico de las primeras memorias de información utilizando transistores. Obviamente ahorita ya hay otros sistemas de almacenamiento de información. Aquí lo importante es que en su momento cuando se empezaron a producir los transistores en los integrados, en los circuitos como este que ustedes ven acá o incluso más pequeños, los fabricantes de Intel, digamos el dueño de Intel, dijo que cada año iba a poder doblar la cantidad de transistores que podía poner en un integrado pequeño, ¿cierto? Luego ellos como alrededor del año 2010 o por esas fechas se dieron cuenta que no iban a cumplir definitivamente con esa promesa que se inventaron. Entonces lo que dijeron era que más bien cada 2 años ellos iban a poder lograr esa duplicación de la cantidad de transistores en un integrado. Entonces la ley de Moore
básicamente lo que dice es que cada año se duplican la cantidad de transistores que pueden haber en un integrado, ¿sí? En un integrado en una pequeña oblea de silicio. Para el momento, si uno busca esta información a hoy en día, la cantidad que caben en este momento está como alrededor de 4 o 5 billones de transistores. Y con transistores, vamos a ver más adelante que uno puede construir cosas como compuertas lógicas, como la compuerta OR, la compuerta NOT, la compuerta AND, puede hacer amplificadores de diferentes estilos. Vamos a ver pues todas las configuraciones que uno puede hacer utilizando más de un transistor. Entonces, ¿qué hay internamente en un transistor? Entonces, la vez pasada habíamos dicho que cuando nosotros juntábamos dos semiconductores, uno P y uno N, lo que se formaba entre ellos o lo que ellos dos formaban era lo que nosotros conocíamos como un diodo, ¿cierto? Y ese diodo pues tenía una forma particular de funcionar y es que en el material P nosotros teníamos que conectar la parte positiva y en el material N la parte negativa, ¿cierto? Para que pudiera funcionar y los electrones del material N pudieran saltar a los huecos del material P, ¿cierto? Los electrones eran los que saltaban. Entonces, esta gente, en toda su creatividad, dijo, bueno, ¿qué pasa si ahora lo que hacemos es poner otro semiconductor como este estilo, de manera NPN? Entonces se crean dos diodos, ¿sí? Realmente lo que estamos creando, dos diodos unidos, pero también se crean dos zonas de depleción o dos barreras de potencial. Cada una de estas partes del transistor se conocen como colector, emisor y base. Entonces, la base es el centro, es decir, en este caso el material P. La parte de arriba es el colector y la parte de abajo es el emisor, ¿sí? Y se simboliza de esta manera. Entonces, ¿por qué se simboliza de esta manera como vemos acá a la derecha? Porque miren que esta flechita que está acá hacia el emisor apunta como el diodo que se forma entre P y N. Miren que si nosotros miramos este diodo como una flechita hacia abajo, hacia allá apunta el simbolito. ¿Listo? Entonces en este caso ya no solo tenemos la pérdida de 0.7 voltios en el diodo, sino que ahora tenemos dos zonas de unión, dos zonas de depleción, entonces perdemos el doble. Estos transistores se conocen como transistores BJT por sus siglas en inglés de doble unión, ¿sí? Entonces significa B-junction transistor, es lo que significa estas siglas de acá. Ahora, uno puede construir tanto materiales o semiconductores, transistores, perdón, NPN como PNP. Digamos que dependiendo del tipo de material que se utilice, se construye el uno o el otro, ¿sí? Y para identificarlo, pues miren que entonces como ahora el diodo que se forma acá está al revés, entonces la flechita queda hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del diodo? Entonces, dentro del transistor, la base se le conoce base a la terminal por la que entra la corriente de control, es decir, la que determina si el transistor funciona o no. El emisor, que es la parte de abajo, es la terminal por donde entra la corriente que queremos controlar y el colector, la que recibe la corriente. Esto ya lo vamos a aclarar un poco más con un ejemplo. Entonces, vimos nosotros que el diodo tenía dos maneras de ser polarizado. Polarizarlo en directa o polarizarlo en inversa. Entonces, ¿cómo se polariza un transistor? Entonces, sabemos que este diodo que se forma en la parte de abajo, PN, hay que polarizarlo con voltaje positivo por acá y con voltaje negativo por acá. Y vimos que a pesar de que nosotros convencionalmente pintamos la corriente de esta manera, los electrones
fluyen en el otro sentido. Entonces los electrones empiezan a salir de acá, ¿sí? Y se sienten atraídos por este voltaje positivo que está acá, y ellos lo que hacen es que empiezan a fluir a la base, ¿cierto? Eso es lo que está pasando internamente. Y también vimos que esta resistencia era necesaria porque como el voltaje del diodo, en este caso que ya no vamos a llamar más diodo, sino que vamos a llamar base emisor, ese voltaje es de 0.7 voltios. Entonces, como la base y el emisor solo se pueden consumir ese voltaje, pues alguien tiene que consumirse el voltaje restante que está entregando la fuente. ¿Quién es? Una resistencia de protección, que es esa RB o resistencia de base que ponemos ahí. Esa resistencia, pues también, entre otras cosas, nos ayuda a limitar la corriente que va a entrar por la base. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la otra terminal del transistor? Es decir, la terminal de la parte de arriba. Lo que nosotros estamos diciendo que se llama el colector. Entonces, miren que el colector, cuando nosotros lo polarizamos, acá se pone un símbolo positivo grandísimo por esta fuente que tenemos acá, que por lo general es más grande que la de la base, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que los electrones son como los mosquitos y ese positivo que está allá arriba es como esas lámparas de luces incandescentes que los mata. Entonces los empieza a atraer. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones que están en el material N, quieticos, van a empezar a sentirse empujados por todos los electrones que quieren subir desde el material N, pero del emisor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un flujo de electrones hacia arriba y eso, como ya sabemos, genera una corriente que nosotros convencionalmente pintamos de esta manera, ¿cierto? Y eso es lo que está pintado acá en la última imagen. Entonces, los electrones fluyen, perdón, de emisor a colector, pero se genera una corriente de colector a emisor. Siempre los electrones van en un sentido y la corriente va en la otra. Listo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer una analogía al funcionamiento de los transistores? Entonces, miren acá lo que está pasando con los electrones. Hay unos electrones que salen de esta batería y empiezan a empujar estos electrones que están acá y se recombinan con los huecos que están en el material P. Claramente hay una parte de esos electrones, una pequeña porción, que se siente atraída por este signo positivo que está acá. Pero al estos electrones subir acá, ¿qué pasa con los que están en el material N? Se sienten empujados y empiezan a fluir por esta otra rama. Entonces, como ustedes ven, la cantidad de electrones que fluye por este lado es mucho mayor que la cantidad de electrones que fluye por la base. Entonces, para la analogía del funcionamiento, imagínense algo de este estilo, donde un pequeño río mueve una compuerta que permite que el río principal tenga una corriente mucho más grande. Entonces, si no hay corriente, si no hay agua en este canal pequeño, pues no hay agua en el canal grande. Pero si sí hay, entonces lo que pasa es que fluye una corriente muy grande entre colector y emisor. ¿Hasta aquí tiene alguna duda o pregunta? Profe, pero entonces ese como exceso de corriente lo dañaría. No, 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 no. Esa corriente, el transistor está diseñado para aguantar esa corriente de colector a emisor. Que ya Ah, vemos ok. que ya vamos a ver que tampoco es que sea así súper grandota. Ya vamos a ver aquí en el simulador que no es que sea muy grande. Entonces, otra analogía para ver el funcionamiento de esto es pensar que esto es un diodo y que cuando el diodo está apagado, él controla una resistencia que está en el colector. Entonces, cuando el diodo está apagado, esa resistencia es gigante, ¿sí? Y no deja pasar la corriente. Y cuando el diodo se polariza apropiadamente,
baja esa resistencia y entonces permite el flujo de la corriente, ¿sí? Eso es básicamente lo que vemos acá. ¿Qué notaciones por lo general ustedes van a encontrar en la hoja de datos de un transistor? Todo lo que diga IB es la corriente de base, IC corriente de colector, IE corriente de emisor. Y los dos voltajes más importantes que hay en el transistor, que son el voltaje del diodo, que ya dijimos que ahora se llama voltaje base emisor, y el voltaje colector emisor. Obviamente los fabricantes a nosotros nos dan unos límites para esos voltajes y esas corrientes que nuestra aplicación no debe superar. Si nosotros llegamos a polarizar el transistor mal y hacemos que esas corrientes excedan, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a quemar. Entonces, para que entendamos tres maneras que tiene el funcionamiento del transistor, vamos a ver con un ejemplo haciendo la analogía como a una llave de agua, particularmente una llave como la que tenemos acá. Entonces, el primer modo de operación que tiene el transistor es cuando no hay corriente en la base, es decir, nadie empuja esa válvula que hay entre colector y emisor. Entonces, cuando está en ese modo de operación, se dice que el transistor está en corte, porque se comporta como un interruptor abierto, es decir, como un cable roto, ¿sí? Por ahí no pasa corriente. La segunda manera que tiene el transistor de funcionar es cuando hay una pequeña corriente en la base. Esa corriente pues empuja un poco digamos que la compuerta que está acá y deja pasar una gran cantidad de corriente, pero no toda la corriente que puede haber entre colector y emisor. Y cuando el transistor funciona de esta manera, se dice que está en activo, ¿sí? Entonces fluye corriente por la base, que esa corriente, ya vamos a ver en el simulador, va a generar una corriente proporcional entre colector y emisor. Entonces lo que está pasando es que se amplifica la corriente. Si yo aquí pongo una corriente particular, puede que aquí entre colector y emisor esa corriente sea 2 veces más, 3 veces, 4, 100 veces más, dependiendo del transistor. Esa ganancia del transistor también nos la dice a nosotros el fabricante, la capacidad que él tiene para hacer ganancia en corriente. Listo. Y luego tenemos el transistor cuando funciona en saturación. Cuando funciona en saturación es que llega a un punto de que no importa qué tanta corriente le pongamos en la base, ya no va a poder fluir más corriente entre el colector y el emisor. Entonces, en ese momento, cuando el transistor funciona de esa manera, se dice que el transistor está funcionando en saturación. ¿Listo? Y en este caso es como simplemente como si fuera un cable. Deja pasar toda la corriente sin oponerse a ella. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de que el transistor amplifica la corriente. Entonces, vamos a ver en el simulador cómo funciona eso. Entonces, por favor, abran sus simuladores y vamos a construir el siguiente circuito. Entonces, vamos a sacar un transistor NPN. Vamos a poner dos LEDs, uno acá y otro por acá. Vamos a poner una resistencia de protección para ese LED acá, que le vamos a poner un valor de 220, creo, 470, perdón. Listo. Vamos a poner una resistencia acá de base para limitar la corriente de la base, y esta la vamos a poner de 10K, y vamos a poner lo que se conoce como un potenciómetro, que para los que no han oído hablar de él, no es nada más y nada menos que una resistencia que uno con una perillita puede variar su valor. Y esa la vamos a poner súper grande, por ahí de 1 mega. Correr esto un poquito acá, vamos a hacerle una pequeña modificación al circuito y le vamos a poner un interruptor acá. Listo. Entonces,
no es únicamente la tierra y la fuente DC. A la fuente, en este caso, le vamos a poner 9 voltios. Listo. Entonces conectamos todo. Listo. Entonces, vamos a ver los 3 estados de la operación del transistor en este circuito. Entonces, vamos a darle play acá a la simulación. Vamos a correr la simulación. Y vemos que no funciona nada. Los LEDs están apagados. ¿En qué estado creen que está en este momento el transistor de ustedes? ¿En corto? En corte, ¿sí? Porque como el interruptor está abierto, pues no hay ninguna corriente que baje por acá. Y lo podemos verificar. Vamos a poner un medidor de corriente aquí en la base, a ver qué está entrando por la base. Listo. Y nos dice que hay 78.606 nanoamperios. Eso es 78 por 10 a la menos 9. Eso es prácticamente nada. Y vamos a ver por acá qué corriente estará fluyendo. Y nos dice que hay 7.8 microamperios. ¿De dónde creen ustedes que estará fluyendo esa corriente? ¿Por qué no es cero exactamente? Pues porque indudablemente acá hay algo conectado y puede ser que algunos electrones se escapen por acá en el circuito y por eso no es exactamente cero. Pero miren que sigue siendo muy cercana a cero. Esta es por 10 a la menos 6, entonces es aproximadamente cero. Vamos a pasar entonces al siguiente estado y es que vamos a cerrar este interruptor. Miren que al cerrarlo, miren lo que pasó con el LED número 1. Empezó a brillar un poco. Miremos también qué pasa con la corriente. Tenemos en la base una corriente muy pequeña, 7.62 microamperios, pero miren en, en el colector y el emisor cómo cambió esa corriente. Ahora es 762 microamperios, es decir, 100 veces más que la corriente de la base. Entonces ahora vamos a hacer una cosa y es que vamos a pararnos acá en este potenciómetro y donde dice 50% vamos a empezar a bajarlo a ver si esa corriente se altera. Entonces vamos a bajar este valor un poco más, por ejemplo a 1K. Lo bajé mucho, todavía no. 10K, 100K, ahora sí. Entonces miren lo que pasó ahora. Tenemos aquí en la base 68.9 microamperios y en el colector y el emisor tenemos 6.89 miliamperios, ¿sí? Entonces eso nuevamente está como alrededor de 100 veces más. Entonces vamos a hacer una cosa y es que vamos a eliminar por completo este potenciómetro. Entonces vamos a poner un valor bien pequeño, un K. Y ahora miren lo que pasa. Tenemos los mismos 682 microamperios y acá ya tenemos 17.3 miliamperios. Entonces sigue amplificándose la corriente. Y por último vamos a llevar esto al extremo. Vamos a quitar este potenciómetro y vamos a bajar esto a 100 ohmios. Miren lo que pasó ahora. Entonces, miren cómo estaba antes. Vamos a intentar volver a lo que estábamos antes. Más o menos por acá, en 10K. Entonces teníamos 750 microamperios
en la base me producen 17 miliamperios entre el colector y el emisor. Vamos a bajar la resistencia. Ahora tengo 7.42 miliamperios, pero sigo teniendo la misma cantidad de corriente en el colector y el emisor. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya llegamos al estado de saturación, y es que no importa cuánta corriente adicional yo le ponga en la base, ya él llegó a su límite de corriente entre el colector y el emisor. Esto como es simulación, uno podría incluso seguir jugando con esto y seguirlo bajando. Y miren que no cambia mucho, pero ahora miren cómo se empieza a poner la corriente de la base. Ya es incluso más grande que la que está entre el colector y el emisor. Miren que llegamos hasta 7 amperios. Eso ya hace rato hubiera estallado este circuito. No solo, no solo el transistor, sino también los cables, si uno no tiene unos cables de buen calibre. Entonces, hemos llevado satisfactoria y peligrosamente el transistor a saturación. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno satura el transistor de no irlo a dañar, limitando esa corriente de la base. Entonces, aquí estamos comprobando una vez más ese principio de amplificación de la corriente. Ahora miremos otra cosa, y es que pongamos un medidor de voltaje acá en la base y referenciémoslo a tierra. A ver qué voltaje nos dice. Nos dice que hay 826 milivoltios, es decir, lo que se consume un diodo. Y ahora movamos ese medidor de voltaje, pero entonces ya no acá, sino aquí, al colector. A ver cuánto hay. Entonces, miren todo lo que se está quedando entre el colector y el emisor. Ya no solo se queda el doble de un diodo, sino que se queda muchísimo más. ¿Listo? ¿Y eso de qué depende? Pues de esta corriente que está pasando por acá. Si yo, por ejemplo, bajara un poquito esto, miren que ahora ese voltaje se vuelve más pequeño, porque como la corriente es más grande, entonces la resistencia se queda con más voltaje. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo pues el principio de operación, o los tres principios de operación que tiene el transistor BJT. Ahora, no vayan a borrar este circuito porque se los voy a pedir después. Entonces ahora miremos otras de las aplicaciones que tienen los amplificadores. Entonces los amplificadores también, como les decía yo ahorita, pueden amplificar señal. Y esta polarización que vemos acá del transistor, que es un poquito diferente a la que estábamos viendo, pues tiene un nombre particular. Resulta que, digamos que los ingenieros electrónicos, cuando se inventaron el transistor, empezaron a buscar diferentes maneras de polarizar o energizar un transistor. Y entonces esas maneras las empezaron a clasificar. Entonces ya teníamos polarizaciones clase A, clase B, clase C y clase D. ¿Y de qué dependía una clase o la otra? Básicamente dependía de la eficiencia que tenía el transistor. La otra clase, en una diapositiva les muestro cómo diferentes polarizaciones de transistores pueden ser más o menos eficientes, ¿sí? Porque aprovechan menos cantidad de la energía. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere pasar de una onda sinusoidal a una onda, por ejemplo, cuadrada, pues uno puede utilizar un amplificador, pero dependiendo de su clase, esa eficiencia puede ser buena o mala. Aquí lo que estamos viendo es que amplificamos una señal, puede ser de audio o de radiofrecuencia pequeña, y a la final tenemos una ganancia. Esa ganancia, ¿por quién está definida? Por las resistencias que están acá polarizando el transistor. ¿Por qué? Pues porque recuerden que estas resistencias controlan la corriente que va a entrar por la base del transistor. Aquí particularmente vemos que hay unos condensadores que acompañan el transistor, son básicamente condensadores de acople, condensadores de filtrado, que permiten eliminar ruido
o desfases en la señal. Otra cosa importante que no sé si ya notaron, y está viendo, pero acá empieza. Entonces, particularmente este circuito que estamos viendo acá, lo que pasa es que invierte la señal de salida. Entonces, si uno quisiera tener otra vez la señal invertida a la final, pues no pasa nada, le pone otro transistor y ya. ¿Listo? Otro amplificador puede ser con ganancia 1, y ya quedaría otra vez invertida, sin necesidad de hacerle más ganancia. Muchas veces, o como funcionaban los equipos antiguos, es que esta par de resistencias eran una perillita. Entonces, si ustedes se acuerdan de los radios viejos de sus abuelitos, o si en sus casas tienen un radio viejo, cuando uno movía esa resistencia, pues está cambiando, es la ganancia eh, del amplificador y cambiaba entonces indirectamente el volumen del radio. ¿Sí? Así básicamente es como funcionan estos radios más sencillos. Ahora pues ya hay un poco más de sofisticación y hay unos que son digitales y toda la cosa, pero pues ese era como el principio básico de operación en su momento. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Profe, una preguntita. ¿El fototransistor funciona de la misma manera? Entonces, el fototransistor, que es otro tipo de transistor, es básicamente lo mismo, solo que ya no se activa con corriente, sino que se activa con luz. Entonces, cuando le entra luz a la base, eso genera una corriente y deja pasar la, la corriente entre el colector y el emisor. Por eso recibe ese apellido de fototransistor. Ok. ¿Listo? Y hay unos que, digamos, que funcionan con la luz externa y hay otros que es básicamente el acople de un LED. Entonces, internamente ellos tienen un LED y al otro lado tienen un transistor. Y entonces lo que pasa es que uno, ya dependiendo de lo que quiera hacer, prende el LED o no, ¿sí? O, por ejemplo, vamos a ver de hecho una práctica con eso. Si ustedes buscan el sensor CNJ70, que fue uno de los que les pedimos, ese sensor tiene una estructura así particularmente como esta, que cuando le entra luz por un lado se activa y permite pasar la corriente. Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Hay otro primo de los transistores que se llaman los MOSFET. Entonces, ¿qué particularidad tienen los MOSFETs con diferencia a los BJT? Es que los MOSFET se controlan por voltaje. Y así como los transistores BJT tienen dos apellidos que son NPN y PNP, pues los MOSFET también. Particularmente estos pueden ser de canal N y canal P. ¿Y a qué se debe ese nombre? Ese nombre se debe a eh, la estructura de cómo ellos están hechos internamente. Entonces, el material que más abunde internamente en el transistor será el que definirá el nombre del transistor MOSFET. ¿Y cómo así que funciona por voltaje? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros conectamos una fuente de voltaje acá, porque como se activa por voltaje, entonces directamente tenemos que ponerle ese voltaje aquí. Ya no podemos poner una resistencia en serie porque si no, entonces la resistencia se nos comería todo ese voltaje. Podemos sí poner una resistencia en paralelo. Eso sí lo podríamos hacer. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo un signo positivo acá, súper grande, miren qué pasa con internamente. Esto lo que va a hacer es que el campo eléctrico que se genera acá va a empezar a repeler los huecos que están en el material P. Acuérdense que el material P son huecos, están acá. Entonces, como los huecos habíamos dicho que eran positivos, entonces estos empiezan a sentirse expulsados por ese voltaje que está en la entrada. Es decir, empiezan a sentirse empujados. Y
lo que va a pasar entonces es que ellos se van a empezar a acumular aquí en este material, en el material N, y al acumularse ahí van a empezar a atraerse electrones. Entonces van a haber electrones que están por aquí saliendo de la parte negativa de la pila, que entran al material N y empiezan a recombinarse con esto y con esto hasta que suben acá y cierran el flujo de electrones. Entonces, ese flujo de electrones que yo pinté hacia arriba, acuérdense, muy importante, que genera una corriente en el otro sentido, que es la que está pintada aquí por fuera. ¿Listo? Entonces, a diferencia del transistor BJT, el MOSFET funciona por voltaje. Entonces, vamos a hacer una prueba. Y es que acá vamos a mirar en Multisim estos dos circuitos. Entonces vamos a hacer este montaje. Para borrar esto, vamos a poner transistor NPN, una resistencia, un interruptor, una fuente. Listo. Vamos a poner la tierra por acá. Vamos a poner una resistencia por acá. Vamos a poner un LED para comprobar que esté funcionando, que esté bajando corriente. Listo. Y vamos a poner una fuente. Poner una fuente de voltaje. Y le vamos a poner una tierra. Miren que yo no tengo que conectar todas las tierras al mismo punto, porque como son el mismo símbolo, entonces ya el circuito entiende pues que es la misma cosa, es el mismo voltaje cero. Profe, Ahora conecto. no puso el LED, puso fundido normal. Tiene toda la razón. Gracias. Bueno, conectamos esto. Y listo. Listo. Entonces ahora vamos a copiar esto. Y vamos a cambiar este transistor por uno que dice NMOS. NMOS. Y conectamos y simulamos. Y no prende nada. ¿Por qué no prende nada? Porque ni a la izquierda hay corriente ni a la derecha hay voltaje para activar el MOSFET. ¿Por qué? Porque los interruptores están abiertos. Entonces cerramos acá y prende el diodo y cerramos acá y no prende el diodo. Entonces, ¿por qué no prende el diodo? ¿Será que todo lo que estábamos hablando era mentira? La resistencia se está comiendo como tal. Entonces, Estaría en serie, ¿no? miremos la resistencia. Pues acá estas dijimos que era 220. Eso por un lado. 220. Las otras son de 10K. Ah, bueno, esta tiene toda la razón. No debería estar así. Debería ser en paralelo. Chin y chin. Listo. Y esta resistencia de 10K y de 10K. Listo.
Simulamos. Y sigue sin prender. Si ustedes alcanzan a ver, brilla un poquito, pero sigue sin prender. Entonces, ¿qué será lo que está pasando? Entonces, acá hay una cosa muy importante y es que la mayoría de veces cuando uno compra circuitos electrónicos, uno tiene que leer la hoja de especificaciones de los transistores. Entonces, estos dos numeritos que están aquí pintados al lado del MOSFET indican algo muy importante en los MOSFET y es el tamaño del canal, en este caso el canal N. Entonces, para que funcione parecido al que estamos viendo, vamos a modificar esto y vamos a ponerle aquí 100 N de 100 nanómetros y al segundo le vamos a poner 10 micrómetros. De esa manera, ya como el canal es más pequeño, pues requiere menos voltajes para funcionar. Con ese canal tan grande que teníamos ahorita, lo que pasaba era que eh, necesitaba bastante voltaje para funcionar. Entonces, por eso no podía verse la analogía. Entonces, miremos ahora con medidores qué es lo que está pasando. Miremos corriente acá, a ver si esto de verdad. No. Bueno, voy a volverlo a hacer. ¿Esto qué le dio? Bueno, mientras tanto, mientras ustedes lo van montando, yo vuelvo a hacer aquí rápido. A ver, un segundo. Listo. Entonces, pues cerramos acá, cerramos acá. Está funcionando igual. Ahora vamos a poner un medidor de corriente aquí en la base y un medidor de corriente en la compuerta del MOSFET. Medidor de corriente en la compuerta. Y vamos a ver qué pasa. Damos play. Miren que acá entonces nos marca 0 amperios porque realmente no está consumiendo corriente. Y aquí nos marca 5 miliamperios, que es la corriente que se está consumiendo para, vamos a aumentar este valor,
para limitar un poquito la corriente. Esto lo vamos a poner en 220. Listo, ahora sí. Entonces, miren, ahora sí tiene un poquito más sentido. Está una corriente pequeña para activar el transistor y aquí hay corriente cero. Ahora miremos voltajes. Entonces, cambiemos estos medidores y en vez de medir corriente, midamos voltaje. Midamos el voltaje que hay de acá a tierra y el voltaje que hay de aquí a tierra. Entonces, al medir, vemos que este voltaje es mínimo, solo es el voltaje del diodo, y este voltaje por el contrario de acá son 5 voltios, es decir, está necesitando todo el voltaje de la fuente para funcionar. ¿Listo? Y ahora miremos cómo son las corrientes que bajan por colector y emisor. Entonces miremos corriente acá. Ay, no. Bueno, entonces esas corrientes pues van a ser de una magnitud muy similar. ¿Listo? Entonces, lo que les quedaría a ustedes de trabajo para, digamos que para la siguiente semana, es hacer estos dos circuitos. Este circuito mostrándome los tres estados del amplificador, del transistor, corte, saturación y activo. Y en este, las diferencias que hay en corrientes y voltajes en el transistor MOSFET y el transistor BJT. Entonces, para eso yo ahorita les voy a subir el enunciado de lo que deben entregar con la rúbrica y lo que deben probar o lo que deben subirme es un archivo de Word con los pantallazos de la simulación. ¿Listo? Esta simulación también van a tener una semana para realizarla, pero ahorita en un rato se las habilito en Teams. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta o duda. Una pregunta, de casualidad, ¿en algún circuito uno puede encontrar de esos dos tipos de transistores, digamos, en serie, pero que del que funciona como tal con el voltaje y del que funciona con el corriente, o casi no? Pero como en serio. Sí, por decir, pues inicialmente tendría que estar el transistor que funciona con corriente para poder que funcionara y la corriente no sea cero. Sí. Y que después si estuviera conectado en serie con el otro transistor que funciona con voltaje. ¿Hay algún circuito que funcione así o algo así? ¿O casi no? ¿O no sé? Pues en este momento no se me ocurre alguna aplicación como así que uno los pueda ver los dos. De pronto si uno quisiera hacer algún ejercicio como más ilustrativo, lo que uno puede ver a veces es algo de este estilo. O sea, puede ver algo de este estilo. Ah, por ejemplo, tenemos este acá y lo que por lo general se hace es que, digamos, de acá, me cambio la pluma, de aquí se conecta a la base de otro transistor, ¿sí? Como es, por aquí sale una corriente, entonces yo podría poner acá inmediatamente otra resistencia para activar otro transistor así y hacer un circuito de transistores en cascadas. Y aquí pues también podría poner un MOSFET. Digamos que también se podría poner un MOSFET aquí en cascada. Esas configuraciones por lo general se utilizan cuando yo quiero a la final controlar una carga muy grande eh, con mis transistores. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el ejemplo más detallado. Digamos que yo puedo poner aquí a la salida de mi transistor un MOSFET, puede ser canal N, ¿cierto? Y acá, esto lo mando a tierra, y acá esto lo mando a una resistencia.
Que en este caso esta resistencia sería la carga. O sea, es decir, un parlante de alta potencia, algo que consuma mucho, ¿cierto? Entonces, ¿para qué serviría eso? Digamos que ¿por qué no hacerlo directamente desde acá? Eso serviría si yo, por ejemplo, reemplazara esta parte de acá, toda esta parte de aquí, por un Arduino, por ejemplo. Un Arduino, pues es un microprocesador muy pequeñito que no puede entregar grandes voltajes ni grandes corrientes, porque todo es digital. Entonces, yo podría conectar algún pin del Arduino acá, que tiene una corriente máxima como de 20 miliamperios, acá, generar un voltaje, que ese voltaje genere una corriente aquí, este transistor, pues entonces se activa, genera una corriente acá, esta corriente acá va a haber un voltaje acá reflejado por todas las caídas de tensión que hay en este lazo. Ese voltaje entonces va a activar el MOSFET y ese MOSFET va entonces a permitir manejar una gran corriente acá, ¿sí? En ese caso. Y de esa manera pues yo podría desacoplar de alguna manera la parte de control de la parte de la carga. Digamos que sí, hay muchas aplicaciones en las que uno puede ver combinaciones de transistores MOSFET con transistores BJT o incluso MOSFET con MOSFET, BJT con BJT en cascada, se podría hacer dependiendo de la aplicación. Digamos que uno se pone a buscar circuitos electrónicos y hay un montón, todos los que uno se le ocurre, ¿cierto? ¿Y de qué varían? Pues varían es las características que ellos pueden aguantar. ¿Listo? Listo, profe. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, lo que Una- ustedes me tienen, señor. ¿Este laboratorio se entrega de carácter individual o uno se puede hacer con alguien? ¿Cómo? Individual, porque como es una simulación simple ahí en Multisim, entonces individual. Listo, profe, gracias. Bueno. Eso, chicos, entonces, si no es más, les deseo un feliz resto de tarde y un feliz fin de semana. Que descansen, cuídense. Estamos hablando. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Bueno, profe. Lo Bueno, mismo. profe, gracias. Gracias, profe. bueno, chao.